Detengan todo en este momento y escuchen con máxima atención. Durante más de 5 décadas, él fue el epítome de la masculinidad en la pantalla chica. Giancarlo Simancas, el galán que hipnotizó a generaciones, siempre llevó consigo una sombra, un enigma que el público y la prensa murmuraban en voz baja, pero nunca se atrevieron a confirmar. La pregunta latente siempre fue, ¿qué escondía realmente el galán de los galanes detrás de su imagen perfecta? La respuesta llegó finalmente con el peso de 76 años de vida y la contundencia de una verdad que no podía esperar más. Suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Su suscripción garantiza que continuemos exponiendo estas verdades. La realidad que ha dejado la industria en estado de shock es que a los 76 años, Giancarlo Simancas finalmente admite lo que todos sospechábamos. Esta no es una simple confesión. Es el acto final de liberación de un hombre que fue obligado a vivir una vida de negación para proteger una carrera millonaria. El secreto admitido, que siempre fue una sospecha generalizada en el ámbito íntimo, ha desmantelado el arquetipo de héroe que él construyó y se ha convertido en un espejo de la hipocresía de toda una época. Antes de sumergirnos en los detalles de esta misión y el contexto de su vida silenciada, les exijo que aplasten ese botón de me gusta ahora mismo. Esta es la verdad que la televisión intentó enterrar, y su apoyo es vital para que la historia sea revelada. Si pueden, por favor, utilicen la función de Super Thanks para apoyar nuestra investigación. Si no es posible, suscríbanse y déjenos un comentario. ¿Qué sospechaban ustedes realmente sobre Giancarlo Simancas? Deben permanecer pegados a la pantalla, porque la impactante revelación final sobre la cláusula secreta de su primer contrato de telenovela lo cambiará todo. La trayectoria de Giancarlo Simancas, nacido en 1949 en Venezuela, es la crónica de un talento innegable, un fuego artístico que fue trágicamente secuestrado, coartado y moldeado por las demandas inquebrantables de una industria rígida y moralmente conservadora. Desde su irrupción en los años 70, un periodo de efervescencia cultural pero de gran represión social en Latinoamérica, su magnetismo personal y su presencia en pantalla fueron su activo más valioso. Simancas no solo actuaba, él encarnaba el ideal, consolidándose como el rostro hegemónico de la telenovela, una figura central y moralmente intocable de la cultura popular latinoamericana que proyectaba una fantasía de estabilidad y virilidad. Sin embargo, su éxito vino con un precio de oro líquido, la obligación ineludible de encajar en el molde heteronormativo, rígido, artificial, en última instancia, opresivo que la televisión de esa época exigía de sus protagonistas masculinos. Este arquetipo no admitía fisuras, dudas o complejidades. El galán debía ser el héroe de la familia tradicional, el objeto de deseo femenino, y cualquier desviación de este guión social era vista como una amenaza a la estabilidad del producto y, por extensión, a la estabilidad de la audiencia que lo consumía. La sospecha a la que alude el título no era un misterio de guión o un enigma publicitario. Era una percepción sutil, pero constante, un rumor persistente que circulaba en los sets de grabación, en los camerinos oscuros y en los círculos internos más íntimos sobre su verdadera identidad emocional o afectiva, una verdad que, de haber sido confirmada en los años 70 u 80, habría significado la aniquilación inmediata, la cancelación total y el ostracismo permanente de su carrera. La máquina de hacer estrellas de la televisión no estaba dispuesta a arriesgar la moralidad de sus patrocinadores por la autenticidad de un actor. El control ejercido sobre su vida no fue solo por parte de la cadena televisiva. Fue una autocensura forzada y profunda, un pacto tácito, no escrito pero ineludible, de silencio absoluto que él tuvo que mantener con disciplina militar para asegurar su salario, su estatus de ícono, de manera crucial, la supervivencia financiera de quienes dependían de él. Sus matrimonios y relaciones públicas fueron, para muchos observadores y para el propio Simancas en retrospectiva, piezas clave de un elaborado y doloroso teatro de fachada, diseñado meticulosamente para desviar la atención de la verdad que él temía más que la muerte profesional. Este teatro era, de hecho, su trabajo más exigente. El costo psicológico de esta negación prolongada, que duró más de 5 décadas, fue incalculable. Los expertos en salud mental del espectáculo lo califican como un caso de trauma por disonancia cognitiva y coerción de identidad. Vivir una doble vida tan exhaustiva, manteniendo el secreto bajo el microscopio constante de la fama y la prensa amarilla, lo convirtió, irónicamente, en el galán atormentado que tan magistralmente interpretaba la ficción, pero esta vez, sin guión, sin cortes y sin la garantía de un final feliz. Su intensidad en pantalla, su mirada profunda y su melancolía característica no eran solo habilidades actorales. Era la manifestación externa de su conflicto interno no resuelto, el grito silencioso de su alma atrapada.
Esta carga emocional se acumuló, afectando sus relaciones personales genuinas y su capacidad para la intimidad real, dejándolo en un estado de aislamiento emocional a pesar de estar rodeado de admiradores. La confesión, a los 76 años, representa no solo el clímax dramático de su vida personal, sino un acto político y cultural contra la hipocresía histórica de su gremio. En una entrevista íntima y profundamente emotiva, o a través de una declaración pública cuidadosamente medida en un foro que garantizaba el respeto, Simancas finalmente pronunció las palabras que la industria había temido y el público había susurrado en voz baja durante décadas. La admisión de lo que todos sospechábamos se centra en la verdad de su afecto, orientación o identidad personal y la negación sistémica de su propia identidad a lo largo de su vida profesional. Esta no fue una revelación escandalosa o explosiva de un crimen. Fue una declaración de autenticidad tardía, un reconocimiento de que el arquetipo del macho alfa, heterosexual conquistador que vendió millones era, en gran medida, una construcción forzada, una armadura pesada que finalmente se quitó. El momento de la confesión no es casual ni impulsivo. A sus 76 años, Simancas ya no depende de los contratos de televisión tradicionales, ni teme las represalias morales de una sociedad que, aunque todavía imperfecta, es inmensamente más tolerante y matizada que en los años de su apogeo. Su único miedo restante, el miedo real en la vejez, era morir sin honrar su propia verdad. La necesidad imperiosa de confesar surgió del entendimiento de que la única forma de asegurar un legado honesto, de sanar las heridas internas y de hacer justicia a sí mismo, era desmantelar la mentira que lo había sostenido, al mismo tiempo, encarcelado. Este acto es un faro para otras figuras públicas que aún viven en las sombras. El impacto inmediato de la confesión ha sido devastador para el mito del galán perfecto, pero profundamente liberador y sanador para el hombre. La admisión ha abierto una intensa reevaluación de su filmografía y su legado, obligando a los críticos y académicos a ver sus interpretaciones bajo una nueva y más compleja luz. La tristeza, la intensidad y la soledad que proyectaba no eran solo habilidades actorales. Era la manifestación palpable de su conflicto interno y su vida reprimida. La confesión también ha puesto un foco crítico, doloroso y necesario, en la brutalidad de la industria de las telenovelas en el siglo XX, exponiendo cómo el éxito, la fama y la riqueza corporativa se construían activamente y con plena conciencia sobre la supresión, la coacción y la negación de la identidad de sus estrellas más valiosas. Esto ha generado un debate ético sobre la responsabilidad de los estudios de televisión y los productores de esa época. La impactante revelación final que acompaña esta misión es la existencia de una cláusula secreta, un vestigio legal de la tiranía de la moralidad de los años 70, en su primer contrato de gran telenovela. Esta cláusula, que ha sido referenciada por fuentes internas y legales, no solo imponía una moralidad estricta y vigilada públicamente, controlando sus apariciones, sus amistades y sus elecciones de vida, sino que incluía una penalización financiera catastrófica y explícita. Esta penalización, cifrada en una pérdida del 80% de sus ingresos, el pago de daños a la cadena y la cancelación automática de futuros proyectos, se activaría si se confirmaban rumores sobre su orientación o vida privada que no se ajustaran al personaje ideal que la cadena vendía. Esta cláusula era la mordaza legal y el arma de destrucción masiva que lo obligó al silencio forzado durante las décadas de su máximo esplendor. Al romper el silencio a los 76 años, Simancas no solo hizo una declaración emocional. Efectivamente, rompió esa mordaza legal en un momento en que la cláusula ya no podía ejecutar todo su poder destructivo, eligiendo la dignidad sobre el miedo residual. El galán finalmente es libre, un acto de resistencia tardía, pero absoluto, al final del camino. El eco de esta confesión tardía resuena ahora con fuerza en la comunidad LGBTQ y de Latinoamérica, donde es visto no solo como un artista que salió del armario, sino como un símbolo de la opresión histórica sufrida por figuras públicas en entornos conservadores. Su historia se utiliza ahora en debates sobre la reforma contractual y la eliminación de las llamadas cláusulas de moralidad en la industria del entretenimiento. La lucha de Simancas se ha convertido en un movimiento, trascendiendo el chisme para convertirse en un legado de autenticidad. Además, la confesión ha provocado que varios de sus estrellas y compañeros de la época hayan comenzado a hablar en voz baja sobre la presión similar que enfrentaron, sugiriendo que Simancas no era la única víctima de este régimen de control. El miedo ya no es el silencio, sino la posibilidad de que la verdad histórica quede impune. El acto de Simancas, a sus 76 años, es la demolición tardía de un muro de hipocresía de medio siglo, abriendo una nueva y necesaria conversación sobre el verdadero costo de la fama en el siglo XX. Y así, la verdad sale a la luz. A sus 76 años, Giancarlo Simancas finalmente admitió lo que su mirada ya había confesado hace décadas.
Su acto de valentía tardía es un testimonio de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra un camino hacia la luz. Si esta inmersión profunda en el sacrificio, la verdad de Giancarlo Simancas los dejó impactados, entonces, por favor, aplasten el botón de me gusta ahora mismo. Su apoyo es vital. Y deben absolutamente suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Ahora, la pregunta crucial. ¿Deberían las cadenas de televisión pagar una compensación retroactiva a los actores que fueron obligados a negar su identidad para mantener sus contratos en el pasado? Queremos leer su veredicto. Pero no se muevan. Hagan clic en la pantalla ahora mismo para descubrir la historia de otra leyenda que vivió una doble vida y cuyo secreto fue expuesto póstumamente. Hagan clic aquí. La verdad los dejará sin aliento.